Hola compañeros y docentes, mi nombre es Juliana Jaramillo Y Derly Juliana Ortiz. y les vamos a hablar sobre los 10 principios de la economía de Gregory Mankiw. ¿Qué significa la palabra economía? La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Este origen puede parecer muy peculiar, pero en las casas y en la economía hay muchas cosas en común, ya que se deben tomar decisiones como en la sociedad. La administración de los recursos en la sociedad es muy importante, ya que estos suelen ser normalmente escasos. Escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados. Asimismo pasa en una casa. No siempre se puede obtener todo lo que uno quiere. En conclusión, La espera economía es el estudio de cómo la sociedad administra los recursos que están escasos. Es por esto que los economistas estudian en cómo distribuir sus bienes. según Mankiw, los principios de la economía están divididos en tres partes. El primero es cómo toman decisiones los individuos, el segundo cómo interactúan los individuos, el tercero cómo funciona la economía en su conjunto. Dentro de el primero tenemos los primeros cuatro principios. El primer principio es los individuos enfrentan disyuntivas. El ejemplo. La toma de decisiones requiere elegir entre diferentes alternativas, lo que implica trade-offs. Cada elección tiene un costo. Este principio establece muy claro que todas las decisiones económicas implican elegir entre dos o más alternativas, ya que los recursos, llámense dinero, tiempo o energía, suelen ser siempre limitados. Un ejemplo claro de esto es con relación al dinero es que si por ejemplo yo compro un teléfono, ese dinero lo gasté comprando el teléfono, pero entonces ya no me va a servir para unas vacaciones, para invertirlo en otra cosa. Algo que podemos concluir en el principio uno es que las disyuntivas siempre van a ser inevitables en la economía y en la vida diaria también. Que tomar una decisión siempre implica elegir entre las opciones que tengo y aceptar los costos de la oportunidad. En el principio 2, el costo de algo es lo que se renuncia para obtenerlo, costo de oportunidad. Esto quiere decir lo que se sacrifica al tomar una decisión. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, ir a la universidad. El beneficio es que vamos a tener educación y mejores oportunidades laborales. Y el costo de la oportunidad son los ingresos que podríamos haber obtenido si trabajáramos en vez de estudiar. La importancia del costo de oportunidad nos ayuda a tomar mejores decisiones y evaluar qué opción nos da mejor beneficio o mayor beneficio. En conclusión, el costo de algo no es solo su precio en dinero, sino también lo que dejamos de ganar o disfrutar al elegir esta opción. Por eso, entender que el costo de oportunidad nos permite tomar decisiones más eficientes. Bueno, el principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Las personas toman decisiones comparando beneficios y costos marginales, o sea, adicionales. Ese principio explica que las decisiones económicas no son absolutas, sino incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas siempre toman las decisiones haciendo comparaciones entre beneficios y costos adicionales, en vez de hacerlo de una manera total o externa o extrema, o sea, un todo o nada. Pero ¿qué significa pensar en el margen? Marginal implica evaluar si el beneficio adicional de una acción justifica su costo adicional. Las personas y las empresas siempre toman decisiones ajustando los comportamientos poco a poco y no solemos hacer un cambio drástico. El cuarto principio corresponde a los individuos, responden a los incentivos. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es cualquier factor que motiva a una persona a actuar de una manera determinada. Y estos se dividen en dos tipos principales. El incentivo positivo es la recompensa o beneficio que fomenta una acción. Y el incentivo negativo es el castigo o costo que desalienta en una acción.
Los cambios en costos o beneficios influyen en el comportamiento de las personas quienes responden a los incentivos. Esto induce a que las personas actúen solo por obtener dicha recompensa y toman sus decisiones comparando qué beneficio o qué costo le conlleva. Dentro del segundo grupo de los principios de economía, que era cómo interactúan los individuos, tenemos los principios 5, 6 y 7. El 5 es el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Esto permite la especialización y la eficiencia, beneficiando a todas las partes involucradas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un país, una persona o un gobierno se especializa en producir un solo producto en el cual está muy educado, pues, ¿qué hace? Genera más ganancias y en cambio, si produce varias a la vez, no habría tanta eficiencia y ganancia. Eso hace que se aumente el bienestar económico global, beneficiándose todos, no solamente el país que está produciendo, sino el que también está comprando. El principio 6 dice que los mercados son generalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Los mercados, a través de la interacción de oferta y demanda, tienden a organizar la actividad económica de manera eficiente. Este principio quiere decir que en la mayoría de los casos los mercados libres conducen a una asignación eficiente de los recursos sin necesidad de intervención centralizada. ¿Cómo funcionan los mercados? Un mercado es un espacio donde compradores y vendedores intercambian bienes y servicios. Los precios juegan un papel clave, ya que funcionan como señales que guían las decisiones de consumidores y productores. Y la oferta y la demanda determinan los precios y las cantidades de los bienes y los servicios producidos. En conclusión, los mercados organizan la economía de manera eficiente en la mayoría de los casos, sin necesidad de intervención estatal. En situaciones de fallos de mercado, el gobierno puede intervenir para mejorar los resultados económicos y sociales. El principio 7. Los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado en algunas ocasiones. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Con la intervención para corregir fallas en el mercado, promover la equidad y mejorar el bienestar general, proporcionando también bienes públicos y reduciendo la desigualdad de la economía. Y adicional, ¿cómo lo hacen? Haciendo valer las reglas y los derechos de la propiedad. El gobierno no debe controlar completamente la economía, pero sí, como ya lo decía, intervenir cuando los mercados están teniendo fallas. Su rol es garantizar un equilibrio entre la eficiencia económica y la equidad social, asegurando que los mercados funcionen de una manera eficiente y buena para todos. El tercer grupo, cómo funciona la economía en su conjunto, tenemos otros tres principios, el 8, el 9 y el 10. El principio 8 es: el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Este principio explica que la productividad es el factor clave para determinar el nivel de vida de una nación. Los países que producen más bienes y servicios por trabajador suelen tener mayores ingresos y mejor calidad de vida. ¿Qué es la productividad? Es la que mide cuánto puede producir un trabajador en una hora de trabajo. Es decir, más productividad es igual a más riqueza. ¿Qué factores pueden afectar la productividad? Capital físico, el capital humano, la tecnología e innovación, los recursos naturales y las instituciones y estabilidad económica. En conclusión, para mejorar la economía, los gobiernos deben invertir más en educación, en tecnología y en infraestructura y la estabilidad económica para que éste sea más productivo y tenga un mejor y mayor nivel de vida. El principio 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, que eso quiere decir inflación.
¿Pero qué es la inflación? La inflación es un incremento en el nivel general de los precios de la economía. ¿Qué incremento? Esto ocurre cuando el gobierno incrementa la cantidad de dinero en la economía más allá de lo necesario para el país. Eh, Este capítulo analiza los efectos del comercio internacional en la economía y cómo impacta a los países que en él participan. ¿Por qué los países comercian? A nivel internacional, el comercio permite que los países accedan a bienes y servicios que en este país normalmente no se producen. Esto hace que aprovechen unas ventajas tanto comparativas y tengan posibilidades de especializarse más. Aumentan la eficiencia y la competencia en los mercados. El modelo de oferta y demanda de un mercado abierto es cuando un país abre su economía al comercio, el precio se puede ajustar según tanto el precio mundial como el precio local. Una explicación sería, por ejemplo, el café en Colombia, de cierto modo es como desvalorizado, porque nosotros lo compramos muy barato. Entonces, ¿qué hacen los productores de café? Lo exportan porque saben que allá lo van a pagar a un precio más alto. De todo ese principio podemos concluir que el principio internacional, el comercio internacional mejora el bienestar general, pero también tiene ganadores y perdedores. Los gobiernos que buscan o encontrar un equilibrio entre aprovechar los beneficios del comercio, pero también protegiendo los servicios, los sectores más vulnerables de su economía. El principio 10 existe un corto plazo entre la disyuntiva de la inflación y el desempleo, curva de Phillips. Este principio explica que en el corto plazo existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Es decir, cuando la inflación sube, el desempleo tiende a bajar y cuando la inflación baja, el desempleo tiende a subir. La curva de Phillips, la relación entre inflación y desempleo. Muestra que en el corto plazo, si el gobierno aumenta el gasto o baja las tasas de interés, hay más consumo y más empleo, pero también más inflación. Si el gobierno reduce el gasto o sube tasas de interés, la inflación baja, pero aumenta el desempleo. En conclusión, Mankiw enfatiza que la economía es el estudio de cómo la sociedad gestiona sus recursos escasos y cómo las decisiones individuales y colectivas afectan el bienestar general. Muchas gracias. Muchas gracias.